En la penumbra de su habitación en el centro de Madrid. Javier sintió el mundo detenerse cuando su padre abrió la puerta de golpe y los encontró a él y a Mateo besándose apasionadamente en la cama. El rostro de su padre, rojo de ira, se contorsionó en una máscara de incredulidad y repulsión. Y sin mediar palabra, lanzó un puñetazo que derribó a Mateo al suelo, dejando a Javier paralizado por el terror. Aquel beso, que había sido el culmen de meses de secretos y anhelos, se convirtió en el detonante de una ruptura familiar irreparable, obligando a Javier a huir de casa esa misma noche con solo una mochila y el corazón hecho trizas. Javier corrió por las calles empedradas de Malasaña, el barrio bohemio donde había crecido, sintiendo el frío de la noche madrileña calarle los huesos. Tenía 25 años. Era estudiante de literatura en la Universidad Complutense. Y hasta ese momento, su vida había sido un equilibrio precario entre la apariencia de normalidad y su identidad oculta. Mateo, su compañero de piso y el hombre por quien había arriesgado todo, lo esperaba en una cafetería cercana, con la mejilla hinchada y una expresión de culpa que Javier no podía ignorar. ¿Por qué no me dijiste que tu padre era tan conservador?, murmuró Mateo mientras le ponía hielo en la cara. Javier no respondió. En su mente revivía las cenas familiares donde su padre, un empresario tradicional de Castilla, hablaba con desprecio de esos desviados que deshonraban la sociedad española. La presión familiar había sido asfixiante, expectativas de casarse con una buena chica, continuar el negocio familiar y mantener la fachada de la masculinidad intachable. Al día siguiente, Javier se enfrentó a las consecuencias. Su teléfono no paraba de sonar con mensajes de su madre, suplicándole que volviera, pero mezclados con acusaciones de haber traicionado los valores católicos que les habían inculcado. Esto es una fase, hijo. Ven a casa y lo arreglaremos, decía uno de ellos. Pero Javier sabía que no era una fase. Desde adolescente había luchado contra sus sentimientos, asistiendo a misas obligadas en la Almudena y fingiendo interés en las chicas del instituto. Mateo, de 28 años, era diferente. Provenía de una familia liberal en Barcelona, donde había salido del armario años atrás. Pero ahora, en Madrid, trabajaba como profesor de historia en un colegio privado, donde los rumores podían costarle el empleo. Tenemos que ser discretos, le había advertido Mateo al principio de su relación. Pero Javier, impulsivo y enamorado, había insistido en ese beso fatal en casa. La tensión se acumuló en los días siguientes. Javier se mudó temporalmente con Mateo a su pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural donde la diversidad era más aceptada. Pero incluso allí, las miradas de los vecinos lo ponían nervioso. En la universidad, sus amigos empezaron a cuchichear. Uno de ellos, Pablo, un compañero heterosexual pero aliado, le ofreció apoyo. Tío, en España hemos avanzado mucho desde Franco, pero aún hay idiotas por todas partes. Sin embargo, la realidad social golpeó duro cuando Javier perdió una beca por razones administrativas. Aunque sospechaba que el decano, amigo de su padre, había intervenido. Mateo, por su parte, comenzó a distanciarse sutilmente. En las noches evitaba el contacto físico, alegando estrés laboral. Javier sentía el peso de la traición inminente, pero lo negaba, aferrándose a la ilusión de que su amor podría superar las barreras. Una tarde, mientras caminaban por el Retiro, Javier confrontó a Mateo.
Dime la verdad, ¿te arrepientes de esto? Mateo se detuvo bajo un sauce llorón. Su rostro iluminado por el sol poniente. No es arrepentimiento. Javi, Es miedo. Mi familia me acepta. Pero en el colegio. Si se enteran. Puedo perder todo. ¿Y tú? Tu padre te ha cortado el grifo económico. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Las palabras fueron como un cuchillo. Javier recordó las noches en que Mateo le había prometido un futuro juntos. Viajando a Sitges para el orgullo. Pero ahora. La realidad de la sociedad española post-2005. Con el matrimonio igualitario pero aún con prejuicios arraigados en las zonas rurales y conservadoras. Se imponía. Esa noche. Javier tomó una decisión impulsiva, llamó a su hermana mayor. Elena. La única que podría mediar. Hermano. Papá está destrozado. Dice que preferiría verte muerto que. ¿Así? Le confesó ella entre sollozos. Javier colgó. Sintiendo el abismo crecer. Los conflictos internos se intensificaron. Javier comenzó a cuestionar su propia identidad. ¿Valía la pena el dolor? En terapia. Que empezó a asistir en secreto gracias a un centro LGTB en Chueca. Exploró sus traumas infantiles. Como cuando su padre lo obligó a jugar al fútbol para hacerse hombre. Mateo. Meanwhile. Lidiaba con su propia culpa, había sido el quien inició el beso esa noche. Sabiendo el riesgo. En el trabajo. Un colega homófobo hizo un comentario velado sobre profesores que influyen mal a los niños. Y Mateo sintió pánico. Decidió confrontar a su director. Pero solo recibió una advertencia: mantén tu vida privada. ¿Privada? La presión social era palpable, en las noticias. Se hablaba de ataques a parejas gay en barrios periféricos. Recordándole que, pese a las leyes progresistas, la intolerancia persistía. Javier y Mateo intentaron reconstruir su relación. Pero las grietas eran evidentes. Una cena romántica en casa terminó en discusión cuando Javier propuso hacer pública su relación en redes sociales. ¿Estás loco? Mi carrera está en juego. Gritó Mateo. Javier se sintió traicionado. ¿Acaso Mateo lo amaba de verdad? ¿O era solo una aventura? Esa noche, Javier salió solo y se encontró con un viejo amigo. Carlos. Quien le ofreció consuelo y le recordó las luchas del movimiento LGTB en España. ¿Recuerdas Stonewall? Pero aquí fue la transición. Hemos ganado batallas. Pero la guerra no acaba. Inspirado. Javier decidió escribir un ensayo para la universidad sobre la discriminación sutil en la sociedad moderna. Exponiendo su propia historia anónimamente. Sin embargo, el destino intervino. El padre de Javier, don Antonio, lo localizó a través de Elena y lo citó en un café en la Plaza Mayor. Hijo, esto es una aberración contra Dios y la familia, dijo con voz temblorosa. Javier, con el corazón acelerado, defendió su amor. Papá. Soy yo. Siempre he sido yo. Pero don Antonio no cedió, le ofreció dinero para curarse en una clínica. Lo que Javier rechazó con furia. La reunión terminó con Javier abandonando el lugar. Pero no sin antes ver el dolor en los ojos de su padre. Un hombre criado en la dictadura. Donde la homosexualidad era delito. Mateo. Al enterarse, se enfadó. Podrías haberlo manejado mejor. Ahora nos odia más.
La brecha entre ellos crecía. Al final de esta primera etapa, Javier se dio cuenta de que su elección por el amor verdadero implicaba sacrificios inmensos. Perdió el apoyo familiar, la estabilidad económica, y empezaba a dudar de Mateo. Pero en su interior, una chispa de rebeldía ardía, no se rendiría. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, lo ponía a prueba. Y él estaba dispuesto a pagar el precio. La tensión en el apartamento de Lavapiés se volvía insoportable. Javier, ahora sin ingresos, buscaba trabajos precarios como camarero en bares de Chueca, donde al menos podía ser el mismo entre la comunidad LGTB. Mateo, con su salario de profesor, cubría la mayoría de los gastos. Pero eso generaba resentimiento. No soy tu mantenido, le espetó Javier una noche, después de una jornada agotadora. Mateo suspiró, no es eso. Javi, Solo intento ayudarnos. Pero Javier veía en sus ojos la duda creciente. Mateo había empezado a salir solo con amigos heterosexuales, alegando necesitar espacio. La presión social en el colegio de Mateo era asfixiante. Padres conservadores murmuraban sobre la agenda gay en la educación. Y él temía que cualquier rumor lo expusiera. Una mañana, Javier recibió una llamada inesperada de su madre. Ven a casa. Por favor. Tu padre está enfermo. El corazón de Javier dio un vuelco. Don Antonio había sufrido un infarto leve, atribuido al estrés. Javier dudó. Pero el deber filial lo impulsó a ir. En el Hospital La Paz, encontró a su familia reunida. Elena lo abrazó. Pero su padre, desde la cama, lo miró con frialdad. Si has venido por lástima, vete. Javier tragó saliva y confesó, vine porque te quiero. Papá. A pesar de todo. La conversación fue tensa. Don Antonio admitió su miedo a lo desconocido. Criado en una España donde la homosexualidad era tabú. Pero no cedió en su rechazo. Elige, tu familia o esa vida pecaminosa. Javier salió destrozado, cuestionando si su amor por Mateo valía el aislamiento total. Mateo, al saberlo, reaccionó con egoísmo, no vayas más. Solo te hacen daño. Pero Javier vio en eso una excusa para evitar involucrarse. La marea de conflictos internos de Mateo emergió, en terapia propia. Admitió atracción por hombres desde joven, pero había reprimido por miedo al rechazo en su pueblo catalán. Ahora, en Madrid, la libertad lo aterrorizaba. Decidió confrontar a un amigo cercano, Luis, quien lo apoyó. Sal del armario total. Mateo, España ha cambiado. Pero en el colegio, un incidente lo sacudió. Un alumno lo acusó de mirarlo raro. Y aunque era falso, el director lo investigó. Mateo mintió, negando su orientación, traicionando su propia identidad por seguridad laboral. Javier, meanwhile, enfrentaba sus demonios en el trabajo. Un cliente homófobo lo insultó en el bar, llamándolo maricón. Y aunque el dueño lo defendió, Javier sintió la vulnerabilidad de ser visible. Inspirado, se unió a un grupo de activismo LGTB en Sol, donde conoció historias similares, jóvenes desheredados, parejas discriminadas en el empleo. Allí, debatió sobre Mautun o C. ¿Es ético mentir para sobrevivir? Una noche,
En una manifestación contra la violencia homófoba. Javier besó a Mateo públicamente. Pero Mateo se apartó, no aquí. Joder. La discusión escaló en casa. Javier acusó a Mateo de cobardía. Me arrastraste a esto y ahora te echas atrás. Mateo confesó, tengo miedo de perderlo todo por ti. La brecha se amplió cuando Mateo recibió una oferta de ascenso. Condicionada a mantener una imagen intachable. Eligió aceptarla. Ocultando su relación. Javier. Herido. Buscó consuelo en Pablo. ¿Quién le advirtió? Mateo te ama. Pero la sociedad lo presiona. Tú decides si vale la pena. Javier reflexionó sobre las elecciones, había sacrificado su familia. ¿Perdería también a Mateo? En una cena familiar improvisada con Elena. ¿Quién actuaba como puente? Javier intentó reconciliarse. Papá necesita tiempo. Dijo ella. Pero Javier supo que el tiempo no curaba prejuicios arraigados. Un giro inesperado ocurrió cuando Mateo fue confrontado por su exnovia. Ana. De Barcelona. Ella apareció en Madrid. Exigiendo explicaciones, pensé que era Strat. Mateo. En pánico, la invitó a cenar sin decírselo a Javier. Javier los descubrió accidentalmente en un restaurante. Sintiendo la traición como un puñal. ¿Quién es ella? Gritó al confrontarlos. Mateo balbuceó, solo una amiga. Pero Ana reveló la verdad, habían sido pareja años atrás. Y Mateo nunca le había contado su bisexualidad. Javier huyó. Sintiéndose usado. Esa noche. Solo en un banco del Retiro. Lloró por las decisiones erradas, haber confiado ciegamente en Mateo. Haber desafiado a su familia sin red de seguridad. Mateo lo buscó y confesó todo, fui cobarde. Ana fue mi tapadera en el pasado. Javier. Dolido. Cuestionó, ¿me amas de verdad? ¿O soy solo un experimento? Mateo juró amor eterno. Pero Javier exigió pruebas, díselo a tu trabajo. Mateo dudó. Y esa vacilación fue el principio del fin. La presión social culminó en una fiesta de amigos donde Mateo fingió ser Strat ante colegas. Ignorando a Javier. Herido. Javier tomó una decisión drástica, romper. No puedo pagar solo yo el precio. Dijo. Sin embargo, el destino no había terminado. El padre de Javier. Recuperado. Lo llamó, ven a hablar. En la casa familiar en las afueras. Don Antonio admitió, he leído sobre esto. No lo entiendo. Pero no quiero perderte. Era un atisbo de esperanza. Pero condicionado, deja a ese hombre. Javier rechazó. Defendiendo su amor. La reunión terminó en impasse. Pero plantó una semilla de cambio. Mateo. Al enterarse. Sintió celos, vuelves con ellos. La desconfianza mutua crecía. Llevando a más confrontaciones. Javier comenzó a cuestionar si su rebelión era egoísta. Ignorando el dolor de su familia. La ruptura con Mateo fue inevitable. Tras una noche de discusiones acaloradas en el apartamento. Javier empacó sus cosas y se mudó a un hostal barato en Atocha. Esto nos destruirá a ambos. Murmuró Mateo con lágrimas. Pero Javier fue firme, prefiero estar solo que en una relación a medias. La soledad golpeó duro, sin familia ni pareja. Javier se sumió en una depresión. Cuestionando cada decisión. En el trabajo.
Pidió días libres. Pero el dueño, comprensivo, le sugirió terapia grupal en Cogam, la asociación LGTB madrileña. Allí compartió su historia, el beso traicionero, la expulsión familiar, la cobardía de Mateo. Otros le contaron relatos similares, recordándole que en España, pese al progreso legal, la aceptación social variaba por clases y regiones. Mateo, por su parte, lidiaba con el vacío. En el colegio, el ascenso llegó, pero se sentía hueco. Confesó a Luis, lo perdí por miedo. Luis lo urgió, ve a buscarlo. La sociedad cambia con actos valientes. Mateo reflexionó sobre sus Maut 1C, había traicionado a Javier por seguridad. ¿Pero a qué costo? Decidió actuar, escribió una carta al director admitiendo su orientación. Arriesgando todo. La respuesta fue mixta, apoyo de algunos, rechazo de otros. Un padre retiró a su hijo, alegando influencia negativa. Mateo pagó el precio, degradación temporal, pero ganó libertad interior. Javier, meanwhile, recibió una visita sorpresa de Elena. Papá quiere verte. Ha ido a terapia. Escéptico, Javier accedió. En la casa, don Antonio, vulnerable, confesó, vi un documental sobre el orgullo. Me equivoqué. Pero agregó, aún no acepto tu elección. Javier defendió, no es elección. Es quien soy. La conversación fue un avance, pero dejó cicatrices. Javier sintió el peso de la reconciliación condicional, debía perdonar por sangre. O priorizar su bienestar. El clímax llegó cuando Mateo localizó a Javier en el hostal. Renuncié al ascenso. Lo conté todo, dijo, mostrando la carta. Javier, conmovido pero cauteloso, preguntó, ¿por qué ahora? Mateo admitió, te perdí y me di cuenta de que sin ti nada vale. Se reconciliaron tentatively. Pero la confianza estaba rota. En una caminata por la Gran Vía, discutieron el futuro, mudarse a Barcelona, donde la sociedad era más abierta. Pero la realidad intervino, el padre de Javier se enteró de la reconciliación y cortó todo contacto nuevamente. Elige familia o pecado. Fue su ultimátum. Javier enfrentó la elección definitiva. En una reunión con Mateo y Elena como mediadora, expuso sus sentimientos, amo a Mateo. Pero amo a mi familia. Elena propuso terapia familiar. Pero don Antonio rechazó. Mateo, frustrado, presionó, no puedes tener ambos. Javier, en agonía interna, eligió a Mateo. Pero con condiciones, seremos visibles. Juntos, asistieron al Orgullo de Madrid. Marchando de la mano. Enfrentando miradas mixtas. Un grupo homófobo los insultó. Pero la policía intervino, recordando las protecciones legales. Sin embargo, un colega de Mateo grabó el momento y lo difundió, costándole el empleo. La pérdida laboral de Mateo fue devastadora. Todo por ti, le reprochó en una discusión. Javier, culpable, ofreció romper, no quiero que pagues más. Pero Mateo rechazó, ya pagué. Ahora luchamos juntos.
Buscaron nuevos trabajos, Javier en una librería LGTB. Mateo en una ONG. La sociedad les ponía obstáculos, discriminación en entrevistas. Comentarios en redes. Javier escribió un blog anónimo sobre sus experiencias. Ganando seguidores. Pero exponiéndose a Had. Un último conflicto surgió cuando Ana reapareció, ofreciendo a Mateo un trabajo en Barcelona con su empresa. Sin juicios, dijo ella. Mateo tentado. Pero Javier vio traición, volverás a tu vida Strat. Mateo negó. Pero dudó. En una noche de confrontación, Mateo eligió quedarse, te elijo a ti. Sin embargo, la decisión costó, Ana reveló viejos secretos, dañando la reputación de Mateo en círculos sociales. Javier y Mateo se fortalecieron, pero las heridas persistían. La familia de Javier se fracturó, Elena los apoyaba en secreto. Pero don Antonio se aisló. Javier reflexionó sobre el precio, pérdida de herencia. Estabilidad. Pero ganancia de autenticidad. En una cena íntima. Toastaron, por las elecciones difíciles. Pero la tensión social no cesaba, en las elecciones. Partidos conservadores ganaban terreno, amenazando derechos LGTB. Con el paso de los meses, Javier y Mateo construyeron una vida precaria pero auténtica en Barcelona, donde Mateo encontró empleo en una escuela progresista y Javier continuó sus estudios online. La mudanza fue un alivio, el ambiente catalán, con su historia de independencia y apertura, les permitió respirar. Sin embargo, las sombras del pasado persistían. Javier recibía cartas esporádicas de Elena, actualizándolo sobre su padre, está solo, pero terco. Javier sintió culpa, ¿había sido egoísta al priorizar su amor? En terapia conjunta exploraron eso, Mateo admitió su rol en la traición inicial. Javier su impulsividad. Un día, un evento sacudió todo, don Antonio sufrió otro infarto. Grave. Elena llamó, ven. Podría ser el final. Javier voló a Madrid, con Mateo a su lado. En el hospital. Don Antonio. Débil. Murmuró, hijo. Lo siento. Lágrimas rodaron, confesó haber leído libros sobre homosexualidad, influido por un sacerdote progresista. No lo acepto del todo. Pero te quiero. Javier abrazó a su padre, sintiendo cierre parcial. Mateo. ¿En el pasillo? Esperó, es tu familia. Pero la reconciliación fue agridulce, don Antonio pidió, no lo muestres en público. Javier rechazó, soy yo entero. De vuelta en Barcelona, la pareja enfrentó nuevos desafíos. Mateo fue promovido. Pero un escándalo en la escuela por un profesor gay acusado falsamente lo puso en alerta. Javier, ahora activista, organizó protestas, exponiéndose a amenazas online. Una noche, recibieron un mensaje anónimo, maricones. Os vigilamos. El miedo regresó, pero fortaleció su vínculo. Decidieron casarse en una ceremonia íntima en la Sagrada Familia, simbolizando su compromiso ante la sociedad. Sin embargo, la boda trajo confrontaciones. Elena asistió, pero don Antonio no. No puedo, dijo por teléfono. Javier sintió el último golpe, la familia rota por prejuicios. Mateo consoló, creamos nuestra familia.
En la luna de miel en Ibiza. Reflexionaron sobre las elecciones, traiciones pasadas. Daños infligidos. Despertares. Javier publicó su historia en un libro. Anónimo al principio. Pero luego reveló su identidad. Ganando apoyo pero también odio. El clímax final ocurrió cuando don Antonio, recuperado, visitó Barcelona. Quiero conocer a tu esposo, dijo. La cena fue tensa. Don Antonio interrogó a Mateo: ¿lo haces feliz? Mateo respondió: con todo mi ser. Don Antonio admitió: la sociedad me educó mal. Pero veo vuestro amor. No fue aceptación total. Pero un paso. Javier lloró de alivio. Pero supo que el camino era largo. Años después, Javier y Mateo adoptaron un niño. Enfrentando burocracia y prejuicios. La sociedad española evolucionaba. Con leyes más inclusivas. Pero batallas persistían. Javier miró atrás. El beso traicionero había iniciado una cadena de dolor. Pero también de crecimiento. Cada decisión había costado: familia, carreras, paz mental. Pero valió por la libertad. ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor sobre la unidad familiar? ¿O debió ceder ante los prejuicios para evitar tanto sufrimiento?